Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de The Christian Podcast. Hoy vamos a hablar de temas súper interesantes que sé que les van a edificar, que les van a bendecir. Recuerden que si les gustan estos videos pueden suscribirse, darle like para seguir creciendo, para que el canal siga creciendo, siga alcanzando más personas, pueda consolidarse. Hoy quiero conversarles acerca de algo, un misterio, algo que está sucediendo en los Estados Unidos sobre todo. Creo que está pasando realmente alrededor del mundo, pero en Estados Unidos están notando un cambio de paradigma en el mundo cristiano que está sorprendiendo a muchísima gente. Y el cambio es que está creciendo de manera exponencial la denominación no denominacional, o sea, la denominación que no es denominación. Hay una frase que escuché que decía, si los no denominacionales fuesen una denominación, fuese la denominación más grande del día de hoy y la que está en mayor crecimiento o en mayor auge. Ahora, ¿a qué se debe este misterio? Este misterio tratan de explicarlo con diferentes motivos. A lo mejor es un tema de la desconfianza que las personas tienen en la institución. A lo mejor se trata de la natural expansión del evangelio, de un resultado del crecimiento poblacional, de la democratización de la predicación. No sabemos con certeza. Lo que sí es cierto es que pareciera que esto está como nunca antes cumpliendo su función de que el evangelio alcance hasta lo último de la tierra. Que realmente el mensaje de Jesús no le pertenece a una organización u otra, sino a Cristo mismo y a su iglesia. Ahora, este misterio fue reportado por un canal de YouTube que les recomiendo muchísimo, se llama Byte, está en YouTube. Bueno, canal de YouTube, ¿dónde más? Y ellos hacen reportes, es una organización paraeclesial que se dedica a hacer diferentes reportajes, estudios acerca de la realidad cristiana y la historia de la iglesia. Y este video lo subieron hace unas 2 semanas. El video se llama Los evangélicos dicen adiós a las denominaciones. Y quería que reaccionáramos brevemente a esto y conversáramos al respecto porque hay algo muy interesante que está pasando aquí que vamos a ver si ustedes también lo notan junto a mí. Por ciento al 17%. Voy a colocarlo un poquito más rápido para que podamos reaccionar más rápido, ¿vale? De acuerdo con otro estudio decenal publicado por el Censo de la Religión de los Estados Unidos en el 2020, el número de iglesias no denominacionales ha crecido a cerca de 9,000 congregaciones durante el curso de la última década. Es probable que hayas notado que la conclusión más lógica de esta situación es que el surgimiento de los nones podría llevar a la inminente desaparición de las denominaciones. Pero ese no parece ser el escenario a corto plazo. De acuerdo al mismo Censo de Religión de los Estados Unidos, algunas denominaciones protestantes siguen creciendo, aunque no sea en un gran número. En consecuencia, si los cristianos no denominacionales fueran una denominación, podrían ser hoy la denominación más grande del cristianismo protestante en Norteamérica. Entonces, en otras palabras, hay una realidad y es que en Norteamérica hay un gran crecimiento de las iglesias no denominacionales. Les recomiendo el video para que vean básicamente un estudio muy sencillo, superficial, pero no deja de ser un contexto importante para esta conversación de por qué existen tantas denominaciones, de dónde viene cada una de ellas y las diferencias primarias o más importantes entre cada una de ellas. Ahora, por mucho tiempo, la iglesia ha funcionado como una organización, ¿no? Digamos, si hacemos una división rápida de cómo han surgido las denominaciones, vemos que la iglesia primitiva se dividió en diferentes discipulados, ¿no? En personas que tuvieron diferentes comunidades cristianas. Estas comunidades llegaron a consensos. El Imperio Romano decidió establecer la religión cristiana como la religión universal o católica, y en ese momento nace la Iglesia Católica Romana, como organización, con un líder supremo, que es el Papa, que conocemos. Con el pasar de los años, ya en ese mismo nacimiento, ya hubo divisiones por diferentes diferencias, valga la redundancia, doctrinales, puntos que consideraban demasiado importantes como para mantenerse trabajando en conjunto. Y vaya, imagínate, tuvieron que pasar alrededor de más de un milenio para que surgiera el protestantismo, un movimiento serio como tal de alguien que decidiera dividirse o disentir de manera pública acerca de las convicciones o de las enseñanzas católicas que se estaban distribuyendo. Y de esa misma manera el protestantismo comió de sus frutos con el pasar de los siglos, pues ya en el siglo XVIII, XIX y sobre todo en el siglo XX surgen muchísimas denominaciones nuevas que son las que hoy en día conocemos, ¿no? Los presbiterianos, los bautistas. Entonces es una reacción natural de la distribución del evangelio en el mundo, que cada quien vaya contribuyendo o discutiendo los temas pertinentes a la fe cristiana. Y hay un punto interesante que está por acá, que es cuando comienzan a consultar a los expertos, a diferentes teólogos, exégetas, expertos, a comentar acerca del tema, y todos llegan más o menos a la misma conclusión,
y es que los problemas que hay entre las denominaciones no son problemas salvíficos o problemas de índole indispensable que creas de la misma manera. Es decir, que dividen un poco las diferencias que tenemos los cristianos de diferentes denominaciones en niveles de importancia. Puede que te preocupe más o menos la doctrina de un hermano, pero eso no deja que él no sea hermano, que no pueda ser salvo, o que esa doctrina no haya otra manera de percibirla, ¿no? Hay un video, una respuesta que da Armando Alducin a la pregunta de los pentecostales. ¿Crees tú que los pentecostales están bien o están mal? ¿Qué opinas? Y él da una respuesta muy sencilla, muy básica, pero muy directa y muy conclusiva. Claro, él viniendo de una enseñanza pentecostal también, pero habiendo disentido de ella en diferentes puntos, cualquiera pensaría que tendría una opinión muy, muy en contra, sobre todo porque en algún periodo de su vida él fue muy crítico con el hablar en lenguas y la profecía. Entonces miren lo que dice. Usted mencionó que existen muchos diferentes tipos de denominaciones y entra justo una pregunta de Alexis Gómez que dice, ¿qué piensa de los pentecostales? Son nuestros hermanos, te repito, llámese pentecostal, presbiterianos, nazarenos, bautistas, etcétera, etcétera. Todas las divisiones que tenemos en la iglesia, como dice en 1 Corintios, ¿verdad? Unos dicen que son de Apolos, otros, no puede haber eso entre nosotros cuando ya maduramos. 1 Corintios 3, Pablo regaña a los corintios porque querían hacer, no, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, soy mejor que tú. Dejémonos de eso y ya maduremos como cristianos que Dios quiere que seamos. Las divisiones entre nosotros son... En otras palabras dijo inmaduros. Dejen de pelearse tanto. Él dice un punto aquí interesante que es, nuestras diferencias nos hacen también partes del mismo cuerpo de Cristo, de los seres humanos. Tenemos diferentes matices. Podríamos decir que los presbiterianos y los bautistas tienen un énfasis en el estudio de la palabra y la profundidad de la raíz en la escritura muy bueno, excelente para el crecimiento en la fe. Pero podríamos decir que los pentecostales tienen un énfasis en la oración y en la búsqueda del Espíritu Santo mucho más fuerte. Y ambas personas tienen personajes o pastores o líderes que caen en extremos. Y eso es cierto, eso es tan humano como los errores. Entonces, el tema está en que nosotros seamos capaces de reconocer qué es lo esencial del Evangelio. Si nos ponemos a ver, aquí hay una pequeña cartografía, un mapa general de lo que son las denominaciones cristianas que me pareció muy interesante, desarrollado por el Orden Mundial, el medio. Y me pareció muy interesante verlo de esta manera porque aquí vemos la cantidad, esto ni siquiera son todas las denominaciones, son por lo menos las más importantes, las de mayor crecimiento. Vemos que va de la Iglesia Católica. En 1517 vienen las 95 tesis de Lutero, o sea, oficialmente el protestantismo comienza. Y van todos estos eventos, la confesión de fe de Calvino, luego está el calvinismo, el anglicanismo, el anabaptismo, el luteranismo, los puritanos del anglicanismo nacen los episcopales, metodistas, congregacionalistas, baptistas, adventistas. De los anabaptistas nacen los evangélicos, los pentecostales. De los luteranos, los pietistas. Los husitas van por otro lado histórico. Entonces, en fin, hay muchísimas diferencias. En algunos casos, unas personas, qué sé yo, son las que particularmente les parece que los niños pueden ser bautizados, que son de pronto los presbiterianos bautizan niños. Nosotros no creemos en el bautismo de los niños, somos anabaptistas, los que somos evangélicos y pentecostales. La mayoría de los no denominacionales creen lo mismo. Y bueno, cada uno tiene su énfasis, ¿no? Su manera particular, su punto específico, su doctrina. Ahora, me llama mucho la atención, estaba buscando acerca de los problemas, lo que le llamamos las diferencias o los problemas de primer, segundo y tercer nivel o primer, segundo y tercer orden. Hay una división que está acá, que estaba leyendo un artículo de Coalición por el Evangelio escrito por Luke Stamps y dice, fíjate esto, hace varios años Albert Mohler propuso una tipología útil para ordenar nuestras prioridades doctrinales. Su triaje teológico sugiere 3 niveles de doctrina cristiana que nosotros debemos distinguir. Las cuestiones de primer nivel son esenciales para la fe cristiana. Por ejemplo, cuestiones que separan a los cristianos de los no cristianos, como la Trinidad o la divinidad de Cristo. Los problemas de segundo nivel no pueden definir la fe cristiana, pero tienen tal importancia para la organización y función de la iglesia que los cristianos todavía se separan en distintas iglesias y denominaciones. El modo del bautismo, la ordenación de las mujeres para el pastorado pueden caer en la segunda categoría. Por último, los cristianos pueden estar en desacuerdo sobre cuestiones en tercer nivel y aún así trabajar en paz unos con otros. Incluso en las mismas iglesias y denominaciones. Debates sobre el milenio caerían en ese tercer nivel.
Este triaje teológico de Moller ofrece amablemente las categorías necesarias para el mantenimiento de relaciones de caridad con los creyentes de ideas afines, por ejemplo, compañeros evangélicos, sin disminuir la importancia de los distintivos denominacionales, como el bautismo o la política de la iglesia. En otras palabras, hay 3 niveles de doctrinas. La primera es la doctrina esencial de la fe. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesucristo vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros? Si no lo crees, tienes el espíritu del anticristo que ya está en el mundo y que ya viene, como dice nuestro amigo Pedro. En otras palabras, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es quien es? Es Dios, se hizo hombre, murió, resucitó, caminó entre nosotros y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre y habita su espíritu en nosotros. ¿Crees eso? Entonces ya tú eres un cristiano de primera orden. ¿Crees lo más importante? ¿Crees que la fe viene por fe y no por obras? Podemos tener diferentes interpretaciones de diversos puntos, pero el punto esencial es ese. Si tú crees esto, pues listo, ya tú estás dentro de la fe cristiana. Por eso es que creemos, por ejemplo, las personas que son testigos de Jehová no son considerados cristianos porque creen en Cristo de otra manera. Si al caso vamos, los musulmanes también consideran que Jesús es real, pero consideran que fue un profeta o que fue alguien usado por Dios, no necesariamente Dios, porque Dios no puede hacerse hombre y tienen su perspectiva al respecto. Entonces ellos tienen una diferencia de primer orden con nosotros. Entonces allí entran incluso falsas doctrinas y hay que estar atento a eso. Cuando tú tienes una doctrina que concibe la santidad de otra manera, por ejemplo, nosotros creemos que así como Cristo tiene una divinidad, hay personas que consideran que bueno, ya Cristo murió y sufrió por todos nosotros siendo el Cordero perfecto y podemos vivir la vida que sea, los salvos siempre salvos. Esa gracia gratuita que no es la que dice Pedro cuando dice que no uses tu libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como un siervo de Dios. No se trata de eso, ¿no? No se trata de ser libertino, sino de usar la libertad cristiana que tenemos para honrar el nombre de Dios y amar. Entonces cuando entramos en esos problemas, la doctrina de la prosperidad, que si tienes que declarar tu bendición, tu bendición, tu bendición y nunca te puede ir mal porque si te va mal es porque no tienes fe y no estás caminando, no estás caminando en santidad ni en la obra de Dios como Dios quiere, entonces tú dices, ya va, ¿es realmente esto la doctrina del Evangelio, de los sufrimientos y padecimientos por la causa de Cristo, de que Dios es soberano para con todos, en todo tiempo? Entonces uno puede creer que Dios quiere el bien para nosotros, amén, gloria a Dios, siempre tenemos que buscar el bienestar, pero no podemos pensar que no estar en bienestar es pecado o es producto de la incredulidad. Entonces, todas estas doctrinas esenciales que vienen a desvirtuar la esencia de lo que Cristo es, ¿no? De lo que el cristianismo es, ahí hay que entrar. Luego entramos en la de segundo orden, que es la de la eclesiología, cómo nos dividimos en la iglesia. Tú tienes pastores, tú tienes apóstoles, nuestras mujeres no predican, nosotros no creemos en los apóstoles, los profetas no existen, los profetas existen. Son cosas que nos dividen, nos organizamos en diferentes iglesias porque tenemos estas diferencias, consideramos lo suficientemente importantes como para no coparticipar los unos con los otros, pero de todas maneras no necesariamente significa que no seas salvo y no seas de Cristo. Aquí ya entran varios problemas importantes porque hay gente que considera que los problemas de segunda orden son lo suficientemente relevantes como para dividirnos. Es decir, yo conozco gente que dice en esa iglesia profetizan, yo no solo no me congrego, sino que digo, esos son unos falsos profetas, son hombres del diablo. En esa iglesia se habla en lengua, así que yo no voy para allá. Como también he visto otra gente que dice, en esa iglesia no oran por enfermos, yo estoy buscando presencia, gloria, unción, allá no voy porque esos son del diablo, esos son gente fría. Entonces, de lado y lado se surgen estas divisiones, estos problemas que considero que no deben suceder y que debemos ser, más bien nosotros ser los que tienden la mano. La Biblia dice que en que somos reconocidos, decía Jesús, ¿cómo seremos reconocidos ante el mundo? En que nos amamos los unos a los otros, los discípulos se aman, el cuerpo de Cristo en amor, que es el vínculo perfecto, de manera honesta y sincera, mostramos la luz de Cristo en nuestros corazones. Como decía Juan, en primera de Juan, capítulo 1 y 2, que el que ama, el que tiene al Padre ama, el que no puede amar no tiene al Padre. Nadie que diga que odia a su hermano o desprecia a su hermano tiene el amor del Padre. Entonces yo quiero manifestar ese amor siendo una persona que en los problemas de segunda orden no caiga en división, no caiga en crítica, ni mucho menos en murmuración de nuestros hermanos. Y luego están los de tercera índole, los de tercer orden, que son, bueno, esos debates teológicos en, bueno, ¿cuándo es el milenio? ¿Es amilenial, posmilenial, premilenial? Creemos que el rapto es algo, el arrebatamiento viene, no creemos en el arrebatamiento, creemos que el arrebatamiento es la misma venida de Jesús.
qué sé yo, hay muchísimas doctrinas de tercer orden. Tienes un tatuaje, no debes tener un tatuaje. Zarcillo, no te pongas zarcillo. Bueno, todos esos problemas que a veces, lamentablemente, se pierde mucho tiempo y se convierte en un problema de primer orden, ¿no? Ya tú eres una persona que está en pecado, que caminas conforme al mundo, que te quieres parecer al mundo, porque usas pantalón. O tú eres un religioso, estás qué sé yo, gobernado por la religión, porque no te puedes poner algo que no sea una falda, qué sé yo. O sea, empiezan todas esas discusiones sobre religión, sobre costumbres. Y vamos a estar claros, la religión es importante, lo que Dios estableció como aquellos principios religiosos que debemos practicar, como dice la palabra en Santiago, la verdadera religión, el hacer buenas obras, en el dar a los pobres, el ser personas de bien, el bautismo, ¿cómo se llama? La comunión de la cena del Señor, todas esas cosas que se instituyeron como parte de la práctica cristiana es religión, esas costumbres. Pero luego entramos en estos problemas de tercer índole que lo que hacen es dividirnos y muchas veces entramos en reducir el reino de Dios a discusiones ni siquiera teológicas, sino preferenciales. Entonces, bueno, yo particularmente tengo mis convicciones acerca de algunas cosas que considero más o menos convenientes, más o menos positivas. Yo particularmente procuro no escuchar música que no sea cristiana, pero de todas maneras no me voy a molestar si me aparece una música que considero que como músico que soy, me hace crecer musicalmente, me encanta su sonido y tomo algo positivo de ese arte que alguien está haciendo, pero siempre soy consciente del mensaje que está reproduciendo y de lo que puede generar en mi corazón o en mi mente lo que esa persona está cantando y de no reproducirlo y no dar lugar ni apoyar algo que sé que no me bendice y que no va a bendecir a los que me escuchan. Más allá de que te contamine espiritualmente o de que te traiga un demonio una canción, que hay casos de canciones directamente satánicas, vamos a estar claros, así como hay canciones directamente dirigidas por el Señor, pero en líneas generales no soy una persona que si escuchas música no cristiana, por ejemplo, te va a denunciar o te va a condenar. Soy más del que cree que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay canciones que definitivamente no convienen y no glorifican a Dios. Y eso es lo positivo, que seamos capaces de amarnos, corregirnos y siempre en amor. Yo creo que la mejor herramienta para que cuando veas a un hermano que consideras que está en una doctrina que no es la correcta, es llenarte de amor y explicarle tu punto y a lo mejor ser abierto. No sabes si esa persona que te das cuenta que está cometiendo un error o una doctrina que no es necesariamente la más adecuada o una manera de vida que no es necesariamente la más conveniente, a lo mejor en amor se lo dices y esa persona, tú puedes ser un instrumento para que camine más rectamente. O a lo mejor también esa persona es un instrumento para que en algo tú crezcas. Pero es tener humildad, es asumir que la otra persona tiene algo que enseñarte y algo en que bendecirte.